El santuario hecho añicos. La prueba de fuego de Liana. Bienvenidos a la verdad. Antes de sumergirnos en este escalofriante y poderoso relato, te pedimos un favor. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y déjanos tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a compartir más relatos de resiliencia como este. El sonido que destruyó el mundo de Liana. El sonido que destruyó el mundo de Liana Cortés no fue el jarrón de cristal estrellándose contra el suelo, sus fragmentos dispersándose sobre el mármol pulido como estrellas caídas. Tampoco fue el secreto perverso y siseante de un hombre que no era suyo, pronunciado por los labios de su esposo. Fue el crujido, asqueroso y húmedo, de la palma abierta de su mano impactando contra su mejilla. En un instante, era una mujer en su tercer trimestre de embarazo, de pie en el palaciego salón que ella misma había diseñado, suplicando por la vida que creía tener. Al siguiente, estaba en el suelo, un dolor abrasador eclipsando su shock, sus manos volando instintivamente para proteger la preciosa vida dentro de ella. Y mientras su esposo, Marco Herrera, se cernía sobre ella, protegiendo a su amante con su cuerpo, Liana supo que su vida se había roto irrevocablemente. Pero nadie en esa sala de audiencias silenciosa y estéril, meses después, podría haber predicho cómo ella volvería a reconstruirse. La jaula dorada, la mentira perfecta. La vida de Liana Cortés había sido una obra de arte meticulosamente construida. Su matrimonio con Marco Herrera era la pieza central de un retrato de éxito moderno. Marco era un carismático analista financiero en camino a una sociedad en una prestigiosa firma en el Distrito de Negocios de Madrid. Era apuesto, ambicioso y poseía una confianza que rayaba en la arrogancia, un rasgo que Liana alguna vez confundió con fortaleza. Su hogar era un extenso ático de 3 habitaciones con vistas al Parque del Retiro, una sinfonía de cristal, acero y tonos apagados que Liana, con su experiencia en diseño arquitectónico, había curado personalmente. Cada mañana, se despertaba con la luz suave que se filtraba a través de los ventanales del suelo al techo, la ciudad tarareando una melodía familiar debajo. Ella preparaba el café de Marco, una mezcla colombiana específica, de origen único, recién molida, y se sentaban en su balcón minimalista, un ritual silencioso que se sentía cada vez más hueco. Al principio, esas mañanas estaban llenas de sueños compartidos y risas. Ahora, estaban marcadas por el tap, tap, tap del pulgar de Marco en la pantalla de su teléfono, sus respuestas a las preguntas de ella convirtiéndose en gruñidos monosilábicos. ¿Tarde otra vez, Marco?, preguntó ella una mañana de martes, con voz suave, mientras colocaba una mano sobre su vientre hinchado. La bebé, una niña que habían decidido llamar Sofía, pateó en respuesta. «Es un negocio monstruoso, Los Gallardo», replicó él, sin levantar la vista de su pantalla. «No entenderías la presión». Esa frase, «tú no entenderías», se había convertido en su estribillo favorito. La usaba para desestimar sus preocupaciones sobre su bebida, su creciente distancia emocional, sus noches que se extendían hasta el amanecer. Él una vez había celebrado su intelecto y su ojo para el diseño. Ahora la trataba como si el embarazo hubiera vaciado su cerebro, dejando solo preocupaciones domésticas. Había renunciado a una prometedora carrera en una firma de arquitectura boutique cuando él insistió en que era hora de centrarse en la familia, un sacrificio que hizo voluntariamente, creyendo que era una inversión en su futuro compartido. Las grietas estaban allí,
finas como una telaraña en el cristal. El colega más viejo y amable de Marco, el señor Gómez, la había apartado en una gala de la empresa un mes antes. «Es un tipo brillante, Liana», había dicho Gómez, con los ojos llenos de una lástima que ella no comprendió entonces. «Pero el brillo puede arrojar sombras muy oscuras. Ten cuidado». Luego estaban las discrepancias financieras. Liana administraba las cuentas del hogar. Notó cargos en restaurantes de los que nunca había oído hablar, facturas de boutiques de lujo donde nunca compraba. Cuando ella lo interrogó, la respuesta de Marco fue una oleada de ira condescendiente. «Eres mi esposa o mi contable, Liana. Es entretenimiento para clientes. Es el coste de hacer negocios. Estoy construyendo una vida para nosotros, para nuestra hija. Lo menos que podrías hacer es confiar en mí». Él la hacía sentir pequeña, paranoica. Ella comenzó a dudar de sus propios instintos, atribuyendo su malestar a las hormonas del embarazo, tal como él sugirió. Se aferró a la imagen del hombre con el que se había casado, el que le había recitado poesía en su tercera cita, y la había abrazado durante horas después del funeral de su madre. Se dijo a sí misma que ese hombre todavía estaba allí, enterrado bajo capas de estrés y ambición. La bebé lo traería de vuelta. Sofía sería su ancla, su renovación. Su mejor amiga, Chara Martín, una periodista de mente aguda que nunca se había dejado encantar por Marco, veía las cosas con más claridad. «Te está manipulando, Liana», había dicho Jara tomando un té una semana antes del incidente. «Cierra un trato de 1 millón de euros y lo celebra comprando un reloj de 5.000 euros para un cliente. ¿Quién es este cliente? ¿Y por qué el cargo viene de una tienda de lencería en la calle Serrano?» Liana se encogió, defendiéndolo por reflejo. «Tú no lo conoces como yo. Está bajo una inmensa presión. La presión de ser un ser humano decente y un esposo fiel no debería ser tan inmensa», replicó Jara, sus ojos oscuros destellando frustración. «Abre los ojos antes de que te cierre la puerta en la cara». Liana no quería abrirlos. Quería creer en la jaula dorada que habitaba. La vista al parque era perfecta. Los muebles de diseño eran exquisitos, y la promesa de su familia perfecta era lo único que la mantenía unida. Se centró en el cuarto del bebé, pintando jirafas de acuarela en las paredes y doblando ropa pequeña y suave, vertiendo todo su amor y ansiedad en los preparativos para su hija. Se dijo a sí misma que una vez que Sofía llegara, las grietas sanarían. La distancia desaparecería y la obra maestra de su vida estaría completa. Estaba equivocada. Los cimientos no solo estaban agrietados, sino que estaban podridos hasta la médula, y toda la estructura estaba a punto de colapsar sobre ella. Pregunta clave. ¿Cuál crees que fue el mayor error de Marco antes de la confrontación? ¿Fue el engaño, el fraude financiero o la condescendencia? Queremos saber tu opinión en los comentarios. No te muevas. Suscríbete para presenciar el colapso de la jaula dorada. El colapso, la traición definitiva. El desmoronamiento comenzó con un pedazo de papel. No fue un cuello manchado de pintalabios o un mensaje de texto sospechoso, sino algo mucho más frío y deliberado. Un extracto de tarjeta de crédito, una tarjeta secundaria a su nombre que Liana nunca había visto antes, entregada por error en su apartamento en lugar de su oficina. Ella la recogió de la pila de correo, su corazón latiendo con un ritmo nervioso contra sus costillas. Sus manos temblaron al abrir el sobre. Los cargos eran un mapa de una vida de la que ella no era parte. Un fin de semana en un hotel boutique en la costa de Cádiz. Cenas en elegantes restaurantes de Tarifa. Lugares que él afirmaba
eran demasiado snobs para ellos. Y luego, la entrada final. Y brutal. Un cargo de la joyería Aldana por 18.000 euros. La descripción simplemente decía: colgante Adela. Su respiración se cortó. El colgante Adela. Una semana antes, ella había admirado un collar similar en línea. Una delicada cadena de platino con un único diamante talla pera. Ella se lo había mostrado a Marco, soñando en voz alta con usarlo para su aniversario. Él se había burlado del precio. Sé realista, Liana. Tenemos una bebé en camino. Sin embargo, aquí estaba. Comprado, pero no para ella. El aire en el apartamento, normalmente tan fresco y estéril, se sentía denso y sofocante. Se sentó en su lujoso sofá italiano, el extracto arrugado en su mano, esperando. Marco entró justo después de las 9, oliendo a whisky caro y a un perfume dulzón y débil que no era el suyo. Él la vio en el sofá, vio el papel en su mano, y su encantadora sonrisa vaciló por una fracción de segundo. ¿Tía Duro?, preguntó, aflojándose la corbata, la imagen del esposo cansado que regresa a su santuario. Liana no respondió. Simplemente levantó el extracto. El trato gallardo debe haber sido muy exitoso, dijo, con voz extrañamente tranquila. Lo cerraste en una joyería, al parecer. La máscara se cayó. Su rostro, generalmente tan abierto y apuesto, se endureció hasta convertirse en algo cruel. Ahora estás espiando mi correo, que sigue revisar mis registros telefónicos, seguirme al trabajo. ¿Quién es ella, Marco? La voz de Liana se quebró, su compostura haciéndose añicos. ¿Quién es la cliente para la que compraste un collar de 18.000 euros después de decirme que teníamos que ser frugales por nuestro bebé? Él se rió, un sonido áspero y feo que resonó en la cavernosa habitación. Oh, madura, Liana, es negocio. Has estado encerrada en este apartamento tanto tiempo que has olvidado cómo funciona el mundo. No te atrevas, susurró ella, levantándose. Su cuerpo temblaba con una furia que no sabía que poseía. No te atrevas a pararte ahí y mentirme a la cara. Durante meses me has tratado como a una extraña, como a una molestia. Estoy llevando a tu hijo, a tu hija. Merezco la verdad. ¿Quieres la verdad?, gruñó, avanzando hacia ella. La verdad es que este matrimonio ha sido un cadáver durante 1 año. La verdad es que no eres la mujer con la que me casé. Estás cansada, eres emocional, te has descuidado. Necesito una socia, no una paciente. Cada palabra era un golpe físico. Su visión se nubló por las lágrimas, pero no las dejaría caer. Todavía no. Así que encontraste una. Tal vez lo hice, replicó él. Tal vez encontré a alguien divertido, alguien ambicioso, alguien que no pasa sus días pintando animales de dibujos animados en una pared. La crueldad le robó el aliento. En ese preciso momento, el intercomunicador zumbó, un sonido agudo e intrusivo. Marco sonrió, presionando el botón. «Déjala subir». «¿Revisite?», preguntó Liana, con la sangre helada. «Marco, ¿quién viene aquí?». Él no respondió. Simplemente caminó hacia la puerta y la abrió. Y allí estaba ella, una mujer que era lo opuesto a Liana en todos los sentidos. Más joven, con el cabello rubio platino, un vestido que se aferraba a ella como una segunda piel, y un brillo duro y depredador en sus ojos. Alrededor de su cuello, reluciendo bajo la luz empotrada del pasillo, estaba el colgante Adela. «Tania, llegas temprano», dijo Marco, con la voz destilando falsa indiferencia. La mujer, Tania Blanco, se deslizó en el apartamento, sus ojos recorriendo la figura embarazada de Liana, con desprecio apenas disimulado. «Pensé que habrías manejado esto», dijo, gesticulando vagamente hacia Liana. Liana sintió como si estuviera fuera de su propio cuerpo, viendo una película de terror.
«Fuera», dijo, su voz un gruñido bajo. Tania se rió. «¿Tu casa, cariño?» «Por lo que me dice Marco, no tienes nada que él no haya pagado». Eso fue todo. La presa de la compostura de Liana se rompió. Un grito primitivo de rabia y dolor salió de su garganta. Se abalanzó, no sobre Tania, sino sobre el gran jarrón de cristal de la mesa de la consola, el que Marco había comprado en una galería exclusiva. Lo lanzó al suelo, donde explotó sobre el mármol. «Fuera», chilló. Las lágrimas ahora rodando por su rostro. Tania retrocedió. Un jadeo teatral escapó de sus labios. «Marco está loca. Me va a hacer daño». Lo que sucedió después se desarrolló en cámara lenta surrealista. Marco se movió entre ellas, su cuerpo una pared. Agarró los brazos de Liana, sus dedos hundiéndose en su piel. «Cálmate, psicópata. La vas a asustar». «¿Asustarla?», gritó Liana, luchando contra su agarre. «Trajiste a tu puta a nuestra casa». La palabra quedó suspendida en el aire, eléctrica y vil. El rostro de Marco se contorsionó de rabia. «No le vuelvas a hablar así jamás». Y entonces sucedió. Soltó una mano y golpeó. Su palma se conectó con la mejilla de ella con un sonido que pareció silenciar a toda la ciudad. La fuerza del golpe hizo que su cabeza se echara hacia atrás. Ella tropezó hacia atrás, cayendo sobre un otomano. Se estrelló, su cuerpo retorciéndose, el impacto sacudiendo cada hueso. Un dolor agudo y aterrador la atravesó en la parte baja del abdomen. Gritó. No por el escozor de su cara, sino por miedo por su bebé. Yacía en el suelo frío, en medio de los fragmentos brillantes del jarrón roto, y miró hacia arriba. Marco no la estaba mirando. Estaba girado hacia Tania, su brazo protectoramente alrededor de sus hombros, murmurando palabras tranquilizadoras. Él estaba consolando a la amante, mientras su esposa embarazada yacía en el suelo, donde él acababa de derribarla. En ese momento de devastación total, una extraña claridad atravesó el dolor de Liana. Esto no era solo una traición. Esto era una demolición, y Marco Herrera acababa de entregarle el detonador. Con una mano temblorosa, alcanzó su teléfono, su pulgar torpe marcando 3 números. Juicio inmediato. ¿Fue esto un acto de violencia deliberada o una reacción de pánico a la rabia de Liana? ¿Viste la escena? Comparte tu juicio en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete mientras Liana comienza su lucha por la justicia. La lucha por la verdad. La batalla legal. El blanco estéril de la habitación del hospital contrastaba con la caótica explosión de emociones dentro de Liana. Durante 12 horas agonizantes, fue pinchada, palpada y monitoreada. Cada pitido del monitor fetal enviaba una nueva ola de terror y alivio a través de ella. La doctora, una mujer compasiva con ojos cansados, finalmente dio la noticia. «La bebé está bien», dijo, con voz suave pero firme. «Tiene moretones graves, y tuvimos un susto con algunas contracciones prematuras, pero han disminuido. Es una luchadora, su hija». Liana cerró los ojos, las lágrimas de gratitud escapando por las esquinas. «Y yo, físicamente, se recuperará. Hemos documentado la contusión en su mejilla y las marcas en sus brazos para el informe policial». La doctora hizo una pausa. «Liana, ¿qué pasó anoche? Esto no es solo una disputa doméstica, es una agresión, especialmente dada su condición. Tiene decisiones que tomar». La policía ya había estado en el hospital. Un agente estoico pero no cruel, el detective Ramírez, había tomado su declaración. Había fotografiado su rostro, la marca roja de la mano de Marco ya oscureciéndose. Cuando llegó Jara, una mirada a Liana fue suficiente para que su rostro se arrugara.
Ella no ofreció frases vacías. Simplemente se sentó en el borde de la cama, tomó la mano de Liana y la sostuvo. El apoyo tranquilo e inquebrantable fue más reconfortante que cualquier palabra. «Lo voy a dejar», susurró Liana. Las palabras sabían extrañas y, sin embargo, absolutamente correctas. «Bien», dijo Yara, con la voz ahogada por la emoción. «Lo resolveremos». Su primera llamada fue a una sociedad de asistencia legal. Marco había sido arrestado esa noche, gracias a la llamada al 091 y su testimonio, pero había sido liberado bajo fianza a las pocas horas. Inmediatamente congeló sus cuentas bancarias conjuntas, dejándola completamente sin un céntimo. Solo tenía la ropa que llevaba al hospital y los pocos artículos que Jara logró recuperar del apartamento antes de que Marco cambiara las cerraduras. Su abogada asignada era una joven abrumada, pero honesta, llamada Beatriz Sanz. «Mira, Liana», dijo Beatriz durante su primera reunión. «Marco Herrera ha contratado a Peralta y Asociados, una de las mejores firmas de divorcio y defensa criminal. Te van a pintar como una mujer embarazada, inestable y hormonal. Dirán que atacaste a su invitada y que él simplemente te estaba conteniendo. La bofetada, alegarán, fue una reacción involuntaria a tu histeria. Pero él me golpeó», insistió Liana. Su voz temblaba. «Me tiró al suelo. Estaba aterrorizada por mi bebé. Lo sé. Y te creo», dijo Beatriz, suspirando. «Pero creerlo y probarlo en la corte contra un equipo legal como ese son dos cosas diferentes. No tenemos testigos. Es tu palabra contra la suya y la de su novia. El informe policial ayuda. Pero intentarán enterrarnos en papeleo y emociones hasta que estés exhausta y dispuesta a aceptar un acuerdo miserable». El panorama que pintó era sombrío. Una lucha larga y fea contra un hombre con recursos ilimitados, mientras ella no tenía ninguno. Marco tenía todo el poder. La oferta inicial de Marco llegó por correo electrónico. Era un insulto, un pago único de 50.000 euros, y ella tendría que firmar un NDA, retirar los cargos de agresión y aceptar visitas supervisadas con la bebé. A cambio, él no la demandaría por dañar su reputación. «Está tratando de comprar tu silencio y tu libertad», dijo Beatriz con gravedad. «Está funcionando», confesó Liana a Jara esa noche. «Quizás debería aceptarlo, desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. ¿Cómo puedo luchar contra él?» Jara colocó sus manos sobre los hombros de Liana, con un agarre firme. «Luchas contra él manteniéndote de pie. Luchas contra él diciendo la verdad. No eres la mujer débil e histérica que él intenta hacerte creer. Eres una superviviente. Eres una madre. Estás recogiendo las piedras que te lanzó y vas a construir una fortaleza». Liana miró a su amiga, luego a sus propias manos. Jara tenía razón. Ya no se trataba solo de dinero o divorcio. Se trataba de justicia. Ella recordó su pasado, mucho antes de Marco. Recordó ser una estudiante becada, llena de fuego y ambición, decidida a construir cosas hermosas. Recordó una bondad que le mostraron una vez. Un salvavidas ofrecido por un benefactor tranquilo y recluso que había quedado impresionado con su proyecto de tesis final. Un hombre que le había dicho: «La integridad es el único material que no se puede comprar. Tú lo tienes. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde el mundo intenta obligarte a venderla, llámame». Solo una vez. Nunca lo había considerado. Se sentía como un sueño. Hacer esa llamada sería la admisión definitiva de la derrota, de que no podía hacerlo sola. Pero luego sintió una fuerte patada desde su vientre, un recordatorio pequeño e insistente de por qué y por quién estaba luchando. Con una respiración profunda y temblorosa,
tomó su teléfono. Se desplazó a través de contactos que no había visto en años, su dedo flotando sobre un solo nombre: Donato Rosales. Se había quedado sin opciones. Era hora de hacer la única llamada que se había prometido a sí misma que nunca haría. Comenta tu predicción. ¿Qué crees que hará Donato Rosales, el multimillonario recluso? ¿Honrará la promesa de hace años? Tu me gusta y tus comentarios nos ayudan a llevar esta historia a la meta. La gran entrada. El cambio de juego. La sala de audiencias era un estudio en beige y madera apagada, un escenario deliberadamente anodino para el alto drama que albergaba. Liana se sentó en la mesa del demandante, sus manos fuertemente agarradas sobre su vientre, ahora imposible de ocultar bajo su sencillo vestido de maternidad. A su lado, Beatriz Sanz parecía abrumada, su pila de archivos empequeñecida por la montaña de carpetas encuadernadas en cuero en la mesa opuesta. Loco. Al otro lado del pasillo, Marco se sentó, con aspecto de hombre agraviado. Vestía un traje azul marino a medida, su expresión una máscara cuidadosamente calibrada de preocupación y arrepentimiento. Su abogado, Arturo Peralta, era un hombre de cabello plateado con una voz tan suave y peligrosa como el granito pulido. Y en la segunda fila, una espectadora silenciosa y venenosa, se sentaba Tania Blanco. Vestía un recatado vestido color crema, un collar de perlas, no el colgante de diamante, y una expresión de petulante vindicación. Cada vez que los ojos de Liana se encontraban accidentalmente con los suyos, Tania ofrecía una pequeña sonrisa de lástima que le hacía encoger el estómago a Liana. Cuando Liana fue llamada al estrado, el contrainterrogatorio de Peralta fue brutal. No fue agresivo. Fue peor. Fue condescendientemente suave. Sus preguntas diseñadas para hacerla parecer confundida y poco confiable. Señorita Cortés, usted se había estado sintiendo particularmente emocional en las semanas previas a este incidente, ¿es correcto? Muy común durante el embarazo, según tengo entendido. Estaba molesta porque creía que mi esposo me estaba engañando. Creía, repitió Peralta, dejando que la palabra flotara en el aire. Usted no tenía pruebas concretas. ¿Solo sospechas? ¿Una vívida imaginación? Él retorció cada una de sus respuestas. Su miedo era histeria. Su rabia, psicosis. Su descubrimiento de infidelidad era un espionaje paranoico. El rostro impasible de la jueza Vega no ofrecía consuelo. Podía ver cómo la narrativa se estaba afianzando. Marco, el pobre y exitoso esposo agobiado por una esposa embarazada y loca. El momento más bajo llegó cuando Tania Blanco fue llamada como testigo de la defensa. Se dirigió al estrado con una gracia practicada y doliente. Habló con voz suave y temblorosa, secándose los ojos secos con un pañuelo. Fue aterrador, dijo, mirando al estrado. Se abalanzó sobre mí como un animal salvaje. Sus ojos estaban vidriosos. Marco me salvó. Solo estaba tratando de protegerme. Si él no hubiera estado allí, no sé qué habría hecho. Liana sintió los ojos de la corte sobre ella. Estaba perdiendo. La verdad estaba siendo enterrada bajo una montaña de costosas mentiras. Beatriz le dio unas palmaditas en la mano, un gesto de derrota. La jueza miró sus notas. Su expresión era sombría. Tomaremos un receso de 15 minutos antes de escuchar los argumentos finales, anunció la jueza Vega. Mientras la gente comenzaba a moverse, las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron de golpe. El sonido fue inusualmente fuerte en el tenso silencio, haciendo que todos, incluida la jueza, se giraran a mirar. Dos figuras se enmarcaron en el umbral. La primera
Era una mujer con un traje gris carbón impecable, su cabello oscuro recogido en un moño severo. Llevaba un delgado maletín de cuero y se movía con un aura de competencia letal. Era llamativa, pero fue el hombre a su lado quien robó hasta el último aliento de la sala. No era alto ni físicamente imponente, pero poseía una intensidad palpable. Vestido con un traje oscuro, simple e impecablemente cortado, sin corbata, tenía unos penetrantes ojos azules y una quietud que imponía atención. Era Donato Rosales, el recluso multimillonario de la tecnología, esquivo a los medios. Un hombre cuyo patrimonio neto se rumoreaba que era mayor que el PIB de un pequeño país. Un hombre que no había sido fotografiado en público en más de una década. Marco Herrera, que había estado sonriendo a su abogado, siguió la mirada de todos hacia la parte trasera de la sala. Su sonrisa se evaporó, reemplazada por una expresión de absoluta confusión. Él sabía quién era Donato Rosales. Pero, ¿qué estaba haciendo allí? La mujer del traje caminó enérgicamente por el pasillo, sus tacones resonando con autoridad. Se detuvo en la mesa del demandante y colocó una mano sobre el hombro de Beatriz Sanz. «Señorita Sanz», su voz era fría y clara, «soy Geneviève Dubois. Asumo la dirección letrada de la señorita Cortés, con efecto inmediato. Se le compensará por su tiempo». Beatriz la miró fijamente, luego a Donato Rosales, que ahora estaba de pie en silencio junto a la pared trasera, como un centinela, y luego a Liana, con la boca abierta. Liana simplemente le dedicó una pequeña y triste sonrisa y un asentimiento. La llamada había sido respondida. La señora Dubois se dirigió al estrado. «Su señoría, con su permiso, me gustaría solicitar una breve prórroga para ponerme al día con este caso. Sin embargo, antes de eso, ya he presentado una moción para introducir nuevas pruebas que acaban de llegar a mi poder. Pruebas que cambiarán fundamentalmente la naturaleza de todo este procedimiento». El tribunal, que había estado lleno de susurros, se sumió en un silencio total. Arturo Peralta se puso de pie, farfullando objeciones. Marco estaba pálido. Una gota de sudor corría por su sien. Tania Blanco miraba, su máscara de dolor reemplazada por una de confusión y miedo incipiente. La jueza Vega miró a la formidable señora Dubois, luego a la enigmática figura de Donato Rosales, y finalmente a Liana Cortés, una mujer que momentos antes parecía completamente derrotada. Ahora, por primera vez ese día, había un destello de algo más en sus ojos. No era solo esperanza, era acero. Las reglas del juego acababan de cambiar, y nadie, y menos Marco Herrera, tenía idea del jaque mate que se avecinaba. «Susurra al acusado». Si pudiera susurrarle una cosa a Marco Herrera ahora mismo, ¿qué sería? Comenta abajo. No te pierdas el jaque mate final. Dale me gusta y suscríbete para la conclusión. El jaque mate. La verdad inquebrantable. La llegada de Geneviève Dubois y Donato Rosales no fue una interrupción. Fue un evento sísmico. El receso de 15 minutos se extendió a 1 hora mientras los abogados corrían. Cuando la corte se reunió, la atmósfera era eléctrica. Donato Rosales había tomado asiento en la primera fila, directamente detrás de Liana. No ofreció palabras, solo un único y firme asentimiento. Era suficiente. Era la afirmación silenciosa de la promesa que le había hecho a una estudiante de arquitectura brillante y con dificultades años atrás. Él le había dicho: «La mayoría de la gente construye muros. Tú diseñas espacios que respiran. Nunca dejes que nadie te sofoque».
Marco seguía lanzando miradas frenéticas y aterrorizadas entre Rosales y Liana. Toda su estrategia, toda su vida, se había construido sobre desequilibrios de poder calculados. La repentina aparición de un hombre que podía comprar y vender toda su firma con dinero de bolsillo había destrozado ese cimiento. «Señora Dubois», dijo la jueza Vega, con voz ahora aguda y renovada. «El tribunal ha concedido su moción para introducir nuevas pruebas. Puede proceder». Geneviève Dubois se puso de pie, una imagen de calma y precisión letal. No tenía una montaña de carpetas. Tenía una sola tablet. «Gracias, su señoría». La defensa ha pintado un cuadro de mi clienta como una mujer inestable que inventó una fantasía de infidelidad. Sugieren que el señor Herrera es víctima de su rabia hormonal. Estamos aquí para introducir una dosis de realidad. Se giró para mirar a Marco. «Señor Herrera, usted testificó que su relación con la señorita Tania Blanco es puramente profesional, ¿es correcto?» «Sí», dijo Marco, con la voz demasiado alta. «Ella es una consultora clave para varios de mis clientes de alto patrimonio». «Ya veo», dijo Dubois, tocando su tablet. La gran pantalla en la pared de la sala de audiencias cobró vida. Mostraba una serie de gráficos financieros, intrincados y condenatorios. Entonces, tal vez pueda explicarle al tribunal por qué, durante los últimos 18 meses, usted ha transferido aproximadamente 2,8 millones de euros del Fondo de Bonificación Discrecional de su firma a una sociedad fantasma registrada en las Islas Caimán, una corporación de la que la señorita Tania Blanco es la única directora. Peralta se levantó de un salto. «Objeción, su señoría. Esto es una expedición de pesca. Los negocios de mi cliente no están siendo juzgados aquí». «Al contrario, su señoría», replicó Dubois con suavidad. «Es directamente relevante porque esto no se trata solo de un affair. Se trata de una conspiración criminal para defraudar a los socios y clientes del señor Herrera. Una conspiración financiada por dinero que estaba robando de su propia firma. Esto no fue un affair nacido de la pasión. Fue un acuerdo comercial». La sala de audiencias estalló en jadeos. El rostro de Marco se había puesto de un tono horrible de gris. Tania parecía enferma físicamente. Dubois no había terminado. Deslizó la pantalla. Apareció una nueva imagen. Una foto de alta resolución de la escritura de un lujoso apartamento en Marbella, comprado hace 6 meses. El propietario, Tania Blanco, pagado en su totalidad, en efectivo. Este apartamento fue comprado por más de 1 millón de euros, señor Herrera. La señorita Blanco, cuyo último ingreso anual declarado fue de 62.000 euros, de alguna manera se permitió esta propiedad. ¿Fue esto también un gesto de buena voluntad? Marco se quedó sin palabras. «Volvamos a la noche de la agresión», continuó Dubois, su voz bajando, volviéndose más íntima, más amenazante. «Usted afirma que la señorita Cortés estaba histérica, que atacó a la señorita Blanco y se vio obligado a contenerla. Afirma que el contacto con su rostro fue un accidente». Hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera pesado. «Su señoría, nos gustaría presentar la prueba B. Esta es una grabación de seguridad de la cámara de la puerta del vecino de mi clienta. La cámara apunta al pasillo y tiene un micrófono de alta fidelidad». Tocó la tablet de nuevo. La pantalla mostró un video granulado en blanco y negro del pasillo. El audio, sin embargo, era cristalino. La corte escuchó en silencio asombrado toda la discusión. Escucharon las preguntas con el corazón roto de Liana.
Escucharon las respuestas crueles y despectivas de Marco. Lo escucharon traer a Tania al apartamento. Escucharon el grito de Liana de ¡fuera!, seguido del sonido del jarrón rompiéndose. Y luego lo escucharon. Las palabras que sellarían el destino de Marco. La voz de Tania, clara como una campana. «Marco, está loca, me va a hacer daño». La voz de Marco, gruñendo. «Cálmate, psicópata, la vas a asustar». La voz de Liana, llena de dolor y rabia. «Trajiste a tu puta a nuestra casa». Y luego el crujido agudo y repugnante de la bofetada, seguido inmediatamente de un golpe sordo y el grito de dolor de Liana. No hubo sonido de una lucha. Solo un acto de violencia único y deliberado. Genevieve Dubois dejó que el audio sonara unos segundos más antes de pausarlo. Se giró lentamente. Su mirada recorrió a Marco y Tania. Luego se posó en la jueza. «¿Un accidente, señor Peralta?», preguntó, con la voz goteando hielo. ¿O un acto calculado de violencia por un hombre defendiendo a su cómplice después de ser atrapado en un fraude multimillonario? ¿Un hombre que preferiría golpear a su esposa embarazada que ver interrumpida su empresa criminal? Arturo Peralta se hundió lentamente en su silla. Su rostro estaba ceniciento. El caso no solo se perdió, fue aniquilado. Y Marco Herrera no solo se enfrentaba a un divorcio, se enfrentaba a la ruina total y absoluta de toda su vida, orquestada por la mujer que tan descuidadamente había intentado destruir. La jueza Vega golpeó su mazo con un crujido agudo. «Se concede el juicio sumario a favor de la demandante, Liana Cortés». Su fallo fue rápido e implacable. Concedió a Liana la custodia total y exclusiva de su hija no nacida, con Marco Herrera sin contacto hasta que se completara una evaluación psicológica completa. Impuso una congelación inmediata de todos los activos conocidos de Marco y Tania y ordenó que a Liana se le pagara un acuerdo punitivo con los fondos recuperados de la Corporación Fantasma de las Islas Caimán, citando angustia emocional extrema, daño físico y conducta maliciosa por parte del acusado. «Señores oficiales, lleven al señor Herrera bajo custodia», ordenó. 2 alguaciles se acercaron a un aturdido Marco. La realidad finalmente lo golpeó. No saldría caminando de esa sala. Miró a Liana, sus ojos abiertos con una súplica desesperada y patética. Pero Liana no lo miró. Miró al frente, con la mano apoyada en su vientre, su expresión tranquila e indescifrable. Había soportado sus mentiras, su crueldad, su violencia. No le concedería la satisfacción de su mirada ahora. Marco gritó mientras lo esposaban. «¡Liana! ¡No! ¡Espera! ¡Podemos arreglar esto!». Sus ojos se dirigieron a Tania. «Tania, diles que fue un error». Pero Tania Blanco ya estaba de pie, retrocediendo de la escena, como si estuviera en llamas. Era solo una cómplice tratando de salvarse a sí misma. Su alianza con Marco se había disuelto bajo la dura luz de la consecuencia. Marco Herrera, el amo del universo, fue sacado de la sala de audiencias esposado, sus gritos resonando por el pasillo de mármol. Liana finalmente se permitió respirar, sintiendo que había estado conteniendo el aliento durante meses. Jara estaba a su lado, al instante envolviéndola en un abrazo feroz. «Lo hiciste», susurró Jara. «Mujer magnífica, lo hiciste». Detrás de ella, una voz tranquila dijo: «Lo hiciste, Liana». Ella se giró para ver a Donato Rosales. No estaba sonriendo, pero sus intensos ojos azules tenían un universo de respeto. «Yo solo abrí una puerta», dijo. «Tú fuiste quien tuvo el coraje de cruzarla». «¿Cómo podré agradecerte alguna vez?», preguntó Liana, con la voz ahogada por la emoción. «Construyendo algo hermoso de nuevo», respondió él simplemente.
Es para lo que siempre estuviste destinada. Mientras Liana salía del juzgado, flanqueada por su amiga y su benefactor, sintió los primeros rayos de un sol que no había visto en mucho tiempo. La jaula dorada era una pila de escombros detrás de ella. El camino por delante era incierto, pero por primera vez era suyo para diseñar. El nuevo plano. La fundación irrompible. 6 meses después, el mundo era de un color diferente. Los grises opresivos de la sala del tribunal y los azules fríos de su antigua vida habían sido reemplazados por el amarillo cálido y mantecoso de un cuarto de bebé bañado por el sol. Liana estaba en el centro de una hermosa casa en el barrio de Chueca, una casa que había comprado con el primer desembolso del acuerdo punitivo. No era un palacio de cristal y acero, era un lugar con carácter, con viejos suelos de madera que crujían y un pequeño jardín trasero. En sus brazos sostenía a su hija. No la había llamado Sofía. El nombre estaba contaminado por la vida que había dejado atrás. En cambio, la había llamado Esperanza. Esperanza Cortés. Un nuevo nombre para un nuevo comienzo. La verdadera victoria de Liana fue la paz que sintió en este nuevo hogar. Fue la libertad de despertarse por la mañana sin un nudo de ansiedad en el estómago. Fue la alegría de ver dormir a su hija, sabiendo que sería criada en un hogar lleno de amor y verdad, no de secretos y miedo. Ella había vuelto a diseñar. Donato Rosales se había acercado a ella con una propuesta. Su fundación estaba financiando un nuevo centro comunitario de arte para jóvenes desfavorecidos. La quería a ella como arquitecta principal. No he trabajado en años, le había dicho ella. Has estado trabajando toda tu vida, replicó él. Solo has estado diseñando las cosas equivocadas para la gente equivocada. Construye esto para mí, Liana. Construye un espacio que respire. Y así fue. Sus días eran ahora una mezcla felizmente caótica de maternidad y trabajo. Ella tenía a Esperanza balbuceando en un Moisés junto a su mesa de dibujo mientras esbozaba planos para un edificio diseñado para dejar entrar la luz. «Mírate, Liana», dijo Jara, entrando con 2 tazas de té. «En una casa que es tuya, con una bebé que adoras y una carrera que estás reconstruyendo. Si alguien me hubiera dicho que esto era posible hace un año, yo tampoco lo habría creído. Pero aprendí algo a través de todo esto», admitió Liana. Su mirada se desvió hacia el rostro dormido de su hija. «Marco pensó que mi valor estaba ligado a él, a su dinero, a la vida que me proporcionaba. Pensó que al quitármelo todo, me dejaría sin nada. Pero se equivocó», continuó, con voz suave pero segura. «No se llevó nada que realmente importara. No pudo tocar mi integridad, mi talento o mi capacidad de amar a esta niña más que a la vida misma. Él derribó una jaula, pero liberó a una persona. En ese momento, sosteniendo a su hija, rodeada por la promesa de un futuro, Liana Cortés supo que finalmente estaba en casa. La obra maestra de su vida ya no era un frágil retrato colgado en la pared de otra persona. Era un vasto plano lleno de luz, y ella apenas estaba comenzando. El relato de Liana Cortés es un recordatorio desgarrador de que las fachadas más hermosas pueden ocultar los secretos más oscuros, y que la verdadera fortaleza a menudo se forja en los fuegos más devastadores. Es un viaje desde la desesperación silenciosa de una jaula dorada hasta el rugido triunfante de una mujer que reclama su poder, su identidad y su futuro. Reflexión final. ¿Crees que la ayuda de un benefactor externo, como Donato Rosales, fue lo que realmente salvó a Liana, o ella siempre tuvo la fuerza para luchar?
¿Y Él solo le proporcionó las herramientas? Comparte tu perspectiva final en los comentarios. Muestra tu apoyo haciendo clic en el botón Me gusta, compartiendo este video y suscribiéndote a nuestro canal para más historias de la vida real, de resiliencia y justicia. Gracias por escuchar.